buenas tardes. El día de hoy me acompaña la abogada Mayra Aguilera y magistrada de la Corte de Apelación Civil para conversar un poco más del tema sobre la corrupción. Buenas tardes, Buenas abogada. tardes. El día de hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista sobre la corrupción, ya que se ha dado un tema muy específico aquí en el país, de que se ha dado mucho de qué hablar. Hoy en día es lo que más se habla, ¿verdad? Entonces, magistrada, ¿cuál es su percepción sobre la corrupción en Honduras? La corrupción no es un fenómeno nuevo en el país. La corrupción viene desde muchas épocas y gobiernos anteriores, solo que en este tiempo es más visible porque existen instituciones que controlan de alguna manera y están pendientes de temas relacionados con corrupción estatal. Es por eso que salen a la luz pública y vemos ahora tantos casos judicializados, aun cuando todavía no hayamos obtenido las respuestas quizás que el pueblo espera en condenas significativas que representen un ejemplo para la sociedad. Abogada, para usted, ¿la corrupción es el problema mayor en Honduras? No, es uno de los problemas mayores, pero aunado a la corrupción se encuentra la criminalidad organizada. La criminalidad organizada, llámese narcotráfico, lavado de activos y el tema en boga que es la extorsión. Este tema no se puede dejar a un lado pensando que es más delicado hablar de corrupción, pero también afecta al pequeño comerciante, al mediano y al gran empresario también. Abogada, ¿cree que la corrupción viene solo del gobierno o hay varios sectores implicados en La la misma? corrupción es un todo, la corrupción implica no solamente corrupción estatal, sino también la corrupción a nivel privado. Podemos ver que el tema se encuentra arraigado en muchos sectores de la sociedad desde el momento en que para poder agilizar un trámite, la gente tiene la idea de que debe de entregar algún tipo de dádiva, no precisamente solo al funcionario, sino que esto es una cadena y se da también en el sector privado. ¿Qué podría aportar la sociedad civil en la aplicación de política en combate a la corrupción? La sociedad civil organizada tiene que actuar como veedor de las elecciones, no solo de los candidatos presidenciales y a nivel de Congreso Nacional, sino que también deben ser veedores para la elección de jueces, magistrados, fiscal del Estado, porque en la medida en que se elijan buenas autoridades, el país podrá ir avanzando en el combate de la corrupción y la criminalidad organizada. Se ha dado mucho que la corrupción se ha hablado en medios de comunicación, como es en radio y televisión, de que cada día como que va evolucionando, se mira un poco más, se habla más de la corrupción en nuestro país, aquí en Honduras. Entonces, ¿qué se podría hacer para contrarrestar todo esto? Lo que le decía anteriormente, que la sociedad civil organizada sea veedor del nombramiento de las autoridades, que los nombramientos sean en base a méritos, a capacidad, a concursos por oposición y que no es parte de la corrupción el nombrar funcionarios que no tengan la capacidad y que no tengan el suficiente mérito académico. En la medida en que tengamos buenas autoridades, en esa medida se podrá hacer una lucha frontal contra la corrupción. Abogado, una medida efectiva en la lucha contra la corrupción, ¿cuál sería para su punto de vista? Su punto de vista. La educación, sobre todo la educación, la prevención, porque hay que atacar la criminalidad, hablándose de corrupción, cuando se ha cometido el delito, pero también no hay que descuidar la etapa preventiva. Y esa etapa preventiva la vamos a lograr en base a la educación, en las escuelas, en los colegios, cambiar esos paradigmas para que el joven, la persona que va evolucionando en su carrera, no vea como normal el que tenga que enriquecerse a través de actos de corrupción, que no vea como héroe al que tiene dinero y que lo ha logrado en base a corrupción, que se entienda que el éxito no tiene nada que ver con la obtención de dinero de manera irregular. En la medida en que nosotros como sociedad cambiemos y que hagamos también un aporte cada uno desde nuestra formación, formando apropiadamente a nuestros hijos, podemos contribuir a la sociedad para disminuir el tema de corrupción. Y asimismo las autoridades, si se eligen las autoridades de manera correcta, podrán hacer un combate efectivo a la corrupción.
Maestra, ya para terminar, un concepto sobre sus propias palabras, ¿cómo podemos disminuir la corrupción actual? La corrupción actualmente podremos disminuirla en la medida en la que los entes encargados de la persecución del delito puedan enjuiciar y lograrse condenas que sean ejemplificantes para la sociedad hondureña, que es lo que en derecho penal llamamos una prevención, la prevención general y la prevención especial, porque esos son ejemplos para la sociedad. Ok, maestra, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, gracias por abrirnos las puertas de su casa y esperamos que todo lo que haga le salga bien y muchísimas gracias.